Bueno, yo voy a relatar a qué se dedica Diego Blanco, ¿no? La ponencia que nos va a exponer hoy se titula Tolkien y la misión de los cuentos de hadas. Bueno, don Diego Blanco Alvaroa es un hombre con muchas cualidades, ¿no?, que le permiten ser polifacético. Es escritor, investigador cultural, guionista, productor de televisión y colaborador de los colegios San Pablo CEO. Diego dirige la productora audiovisual La Buhardilla y con ella ha recibido un montón de premios. El premio Gabriel de la Asociación Católica de Prensa de Estados Unidos y Canadá en el año 2019 y el premio Mirabile Dictu del Pontificio Consejo para la Cultura del Vaticano por su película documental sobre la figura de Tolkien que nos ocupa, Un camino inesperado. Este documental se basa en el libro del mismo título que Diego ha publicado en el año 2016 y ahora ya está editado también en francés. Además, ha recibido también una mención de honor en los premios Gabriel del año 2020 por un segundo documental titulado Madre. Como conferenciante ha impartido muchas charlas y conferencias, tanto aquí en España como en Europa, sobre un tema que le ha llegado a tocar vitalmente, como es la obra del Señor de los Anillos. Pero también sobre la importancia de la narrativa en el ámbito infantil y juvenil, o sobre la importancia del storytelling en la batalla cultural y el impacto que tienen en nuestros jóvenes el uso de las nuevas tecnologías, los dispositivos para la comunicación. En su faceta de docente, Diego es formador del profesorado de la asignatura de religión en diversas diócesis españolas. Ha sido profesor invitado en varias universidades públicas, privadas, y es responsable del proyecto Ex Libris. Este proyecto es una iniciativa educativa que, por medio del storytelling, ayuda a los niños y jóvenes a lidiar con los problemas afectivos y emocionales más comunes. Con este proyecto y gracias a él, han podido escuchar a Diego en el curso pasado más de 20.000 alumnos. En el año 2020 publicó en Ediciones Encuentro Érase una vez el Evangelio en los cuentos, que trata sobre el retorno al significado cristiano de los cuentos de hadas. Entiendo que algo nos va a hablar hoy sobre esto. También en 2020 se emitió en Antena 3 la miniserie Por muchas razones, que consta de 13 episodios y de la que Diego es creador y guionista, y la Asociación Católica de Propagandista fue productora. El año pasado estrenó 2 cortometrajes, El Padre Perfecto y el corto de animación Isla Esperanza. Y para una conocida cadena norteamericana estrenó el documental Cuando oscurece, que trata sobre la depresión y la acedia, esa tristeza que mata el ánimo, ¿no? En la actualidad está terminando su nuevo libro El héroe y el monstruo y prepara junto con Bosco Films la adaptación al cine de su colección juvenil de 7 libros de aventuras que se titula El Club del Fuego Secreto. Y está, por si fuese poco, terminando un programa de televisión sobre conversos al catolicismo para el canal de televisión EWTN. Su tarea más grande, a mi modo de ver, es su familia. Y por eso le doy las gracias por el esfuerzo que tiene que estar haciendo. Yo solo llego a la mitad que él. Solo tengo 5 hijos, él tiene 10, uno de ellos ya en el cielo. Pues nada, os dejo con don Diego Blanco y que disfrutemos muchísimo y aprovechemos muchísimo esta mañana con él. Muchas gracias. Buenos días. Mi currículum es como los mandamientos, dice, se resumen, ¿no? Los 10 mandamientos se resumen en 2, ¿no? Pues mi currículum se resume en 1, soy autónomo. Entonces tengo que hacer muchas cosas, que si no, no llego a final de mes. Bueno, buenos días, gracias por venir con este típico día gallego, ¿no? ¿Que ha salido? Un típico día de Santiago. Hablábamos antes en el coche, digo, hay ciudades que la lluvia es como un barniz que las embellece. Sin lluvia no funcionan tan bien. Y yo conozco Oxford, por ejemplo, que es de mis amores, cuando llueve es mucho más bonita. Y Santiago me parece que, aunque estéis un poco hasta el coco de que llueva,
pero a los que venimos de fuera nos da mucha alegría ver llover en Santiago, porque es como yo creo como debe ser. Bueno, pues tengo muchas ganas de dar esta ponencia, así que seguro que la voy a dar fatal, porque cuanto más ganas tengo, peor me sale. Pero me apetecía mucho realmente hablar, más que ponerme a hablar del Señor de los Anillos o de propiamente la obra de Tolkien, que gracias a Dios me ha tocado hablar muchas veces, realmente sentía realmente mucho interés por hablar de esta cuestión. La cuestión de qué Tolkien piensa acerca de los cuentos de hadas. Y Tolkien llegará a decir una cosa maravillosa, que los cuentos de hadas tienen una misión. No sé si habéis oído alguna vez esta expresión, ¿no? Tienen una misión para la sociedad, una misión para el mundo, una misión, ¿no? ¿Qué es una misión? Una misión es que te envían a hacer algo porque es muy importante hacerlo. Y entonces yo quería hoy pues desgranar un poco qué puede significar esto, entendiendo como Tolkien entendía y cómo verdaderamente esta misión para la sociedad que estamos viviendo hoy es fundamental. Porque yo a veces cuando me mandan o voy por algún sitio para hablar de Tolkien, digo, pero realmente merece la pena venir. Por ejemplo, vengo de Zaragoza, ¿no? Estamos en fiestas ahora, tengo a todos mis hijos desperdigados en fiestas, digo, Santa María, protégelos, que son muy golfos. Dice, merece la pena decir, cogí un tren, llegué a Madrid, de Madrid me cogí un cercanías a Chamartín está como está, tuve que irme por otro lado, llego al aeropuerto me cojo un avión, llego al avión, llego al hotel, cojo el hotel, me levanto por la mañana y tal. ¿Merece la pena realmente hacer ese esfuerzo para hablar de un cuento? ¿Te merece la pena para hablar de elfos, de hobbits, no sé, porque si viniese a hablar, no sé, de la problemática mundial, de la situación geopolítica en Europa, de la situación económica, parece que tendría más sentido, pero venir a hablar de pues eso, de fantasía, de elfos, de hobbits, de orcos, etcétera, ¿tiene sentido? ¿Merece la pena este esfuerzo? ¿O es simplemente una cosa de que, bueno, que somos un poco frikis, ¿verdad? Y nos gusta juntarnos para hablar de las cositas que nos gustan? ¿Es por eso o hay algo más, hay algo detrás? Bueno, yo soy de los que cree que hay algo más, algo muy, muy profundo aquí y que merece mucho la pena venir a hablar de esto, porque es una palabra, digamos así, una misión profética para la sociedad que estamos viviendo hoy. Lo veremos. Porque en esta sociedad que estamos viviendo hoy estamos atravesando la mayor crisis de salud mental de la historia. Y los chicos están empezando a tener ya problemas de depresión y de ansiedad cada vez antes, a edades muy tempranas. El otro día leía que me impresionó mucho del jefe de servicio de psicología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, psicólogo, que decía que el suicidio infantojuvenil, que sabéis que ha crecido una barbaridad, ¿no? Dice, muchos suicidios se podrían evitar solamente si aumentásemos el coeficiente verbal de los chavales. No tienen coeficiente verbal. ¿Qué significa esto? Que no saben explicar lo que les pasa. Porque no tienen palabras para explicarlo. Pero nosotros hablamos con palabras, pensamos con palabras, no pensamos con imágenes, ¿verdad? Tú cuando piensas y razonas, no piensas en imágenes, piensas con palabras. Y los chicos no tienen palabras para pensar. Entonces yo pensaba, por ejemplo, dice, el libro de Job, ¿no? De la Biblia, que es el tipo que más ha sufrido, que ahora se está leyendo en misa estos días, ¿no? El tipo que más ha sufrido del mundo. Hombre, tú te lees el libro de Job y utiliza muchísimas palabras para expresar su dolor, ¿no? Y dice, oh, que la noche se apague, las estrellas me envuelvan como un manto, no sé qué tal, tal, y cuenta páginas y páginas para expresar lo mal que lo está pasando. Tú le preguntas a un joven, ¿pero qué te pasa? Que estoy todo mal, bro. Bueno, estoy todo mal, pero hombre, estoy todo mal, pero explícame un poco más. No tiene palabras, ¿por qué? Porque no tienen coeficiente verbal. Entonces, como no pueden explicar lo que les pasa, es muy maniqueo, porque estoy bien o estoy mal. Fijaos qué cosa más sencilla, dice este hombre, el coeficiente verbal. ¿Y cómo se adquiere el coeficiente verbal? Desde luego en TikTok, no. ¿Verdad que no? Porque aparte vivimos en una época también que es la época en que la imagen está más devaluada de toda la historia. La imagen no vale nada. Nosotros que nos dedicamos también al audiovisual,
lo complicado que es hacer una película, lo complicado que es hacer una escena, un plano, etcétera, ¿no? La cantidad de factores que intervienen. Y luego en TikTok pues tienes un chico que se sienta en su habitación y se pone un cartel de un barco y dice estoy en el Titanic, y tú te lo crees. Dice, ahora soy una chica porque me pongo una camiseta en la cabeza, y te lo crees. La imagen está devaluada. ¿Quién educa la imaginación? ¿Quién nos está educando la imaginación? Porque la imaginación es muy importante. Con la imaginación serás creativo. Si no, no puedes ser creativo. Decía C.S. Lewis, no solamente que había, gran amigo de Tolkien, como sabéis, no solamente que había que educar la imaginación, sino que había que bautizarla. Hay que bautizar la imaginación. Porque como dice mi paisano Goya, el sueño, la fantasía abandonada de la razón produce monstruos. Y lo vemos, ¿no?, en la narrativa actual. ¿Cuál es la narrativa actual? Son todo monstruos. Los que para nosotros eran los villanos de nuestras historias, ahora son los protagonistas de las historias. Vampirina, ¿me entendéis? Hotel Transilvania, Crepúsculo, esos vampiros tan sexys. Son los protagonistas. Espera, al final, si me empiezas a preguntar ya, macho, no termino, ¿eh? Al final, está plagada de monstruos. La fantasía abandonada de la razón produce monstruos. ¿Y la fantasía abandonada de la fe? ¿Qué producirá? ¿Qué producirá? ¿Qué producirá la fantasía abandonada de la fe? Esa es la pregunta que yo me planteo hoy. Y entonces, en medio de esto aparece como un rayo en un cielo claro, que decía C.S. Lewis acerca del Señor de los Anillos, que era como un relámpago en un cielo claro. Aparece como un relámpago en un cielo claro, aparece Tolkien diciendo cosas impresionantes como la que hoy os espero transmitir. Vamos a dar unas frases de Tolkien, voy a intentar dividir esto en dos partes, ¿vale? Primero, explicar la situación y después a ver cómo llegamos a eso. A ver si me sale. Y si no me sale, pues ya Nuria me corta. ¿Dónde está Nuria? Nuria me corta, me pega un hachazo y terminamos, ¿vale? Para que pueda haber preguntas como la de este chico que no lo he dejado hablar, ¿vale? Vamos a empezar con unas frases de Tolkien. La primera, los mitos no son mentiras. Hombre, pues no está mal. Para empezar, frase pronunciada el 19 de septiembre del año 1931. Está cenando C.S. Lewis con Hugo Dyson y Tolkien y se ponen a hablar de lo que más les gusta, una cena en el Magdalen College, como ellos cenaban 1000 veces, pero este día es especial porque están hablando, o sea, se van a cenar, se van a dar un paseo por alrededor del Magdalen en el Addison's Wall, que es muy bonito y con ciervos y demás, y entonces se pueden hablar de mitología y se pueden hablar de metáforas, se pueden hablar de muchas cosas, y C.S. Lewis, un tío eminentemente práctico, estaba cansado ya de hablar de elfos, y dice, bueno, vamos a dejar de hablar de esto, que no merece la pena, porque al fin y al cabo los mitos son mentiras. A lo que Tolkien contestó, no. De eso nada, los mitos no son mentiras. ¿Cómo que no son mentiras? No son mentiras. Y entonces Tolkien le explica a C.S. Lewis una cosa. C.S. Lewis era ateo, un poco deísta en aquella época, y le explica una cosa impresionante, que detrás de los mitos hay una verdad que está escrita en el corazón del hombre y que no es mentira. Por ejemplo, el hombre, por el hecho de ser hombre, tiene la ley natural dentro. Tienes la ley natural, por la cual tú sabes que es mejor no matar que matar. Lo sabes. Otra cosa es que mates, pero bueno. Tú sabes que es mejor no irte con la primera mujer que pasa que irte, ¿verdad? O no irte con la mujer del vecino es mejor que no. ¿Por qué lo sabes? Lo sabes porque lo tienes escrito dentro. ¿Quién te lo ha escrito? Esa es la ley natural. ¿Cómo se expresa? Entonces, esa ley natural que tenemos dentro, para nosotros vislumbrarla es como con sombras chinas, ¿verdad? Vemos sombras que no sabemos muy bien. El hombre, imagínate un esquimal que nunca le han anunciado el evangelio tal, ve sombras, ¿no? Entonces, para entender esas sombras que le representa la ley natural, cuenta historias, cuenta cuentos. Eso es la mitología, ¿no? Y entonces, por medio de esos cuentos, es impresionante, si os dais cuenta, que la mitología, como han demostrado muchísimos autores, no solamente Joseph Campbell con El viaje del héroe, sino también Vladimir Prop y muchísimos otros, la mitología de todas partes es igual. Es muy parecida. Es muy parecida. Por ejemplo, hay montones de madres vírgenes en la mitología. Hay montones de héroes que bajan, madres vírgenes que tienen hijos con dioses. Hay montones de héroes que son semidioses que bajan al Hades y rescatan el alma de sus amados. Y esto dice, bueno, eso es una prueba para explicar que el cristianismo es mentira. Porque claro, como todo el mundo tiene las mismas historias, es decir, no, es absolutamente lo contrario. Es absolutamente lo contrario. ¿Por qué? Porque todas las, digo todas, entendéis, en su mayor parte se me entiende, ¿verdad? ¿Por qué todas las mitologías son iguales? ¿Por qué hay tantas madres vírgenes
o madres, o sea, mujeres que tienen hijos con dioses. ¿Por qué? ¿Por qué la mitología es así? ¿Qué quiere entender el hombre acerca de las sombras que tiene dentro? Bueno, pues esto lo explicará el cardenal Newman. Dice, el Dios que había distinguido la estirpe de Jacob como su pueblo elegido, ¿no por ello había apartado su vista del resto de la humanidad? Dios se había revelado directamente a los judíos, pero también había habido, en cierto modo, otra revelación a favor de los gentiles. Entendí entonces que la literatura, filosofía y mitología paganas, debidamente entendidas, no eran sino una preparación del Evangelio. Toma ya. Porque eso, si lo dijera yo, me podéis echar a patadas. Pero como decía el cardenal Newman, ya exacto, se siente. La mitología es una preparación al Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que esas sombras chinas que tiene el hombre en su corazón las ha puesto Dios. Y Dios le está contando al mundo, a los que, o sea, dice Newman, la revelación se produce al pueblo de Israel, ¿no? Es la que aparece en la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob. Pero claro, lo que no es el pueblo de Israel, ¿Dios les ha abandonado durante 5.000 años? ¿Les ha dejado en paz? No. Dice, les ha metido estas sombras chinas, les ha metido esta ley natural, que ellos han expresado por medio de cuentos y de mitos. Por eso prepara el Evangelio, prefigura el Evangelio. ¿Por qué hay una historia de un Dios que se une a una mortal y tiene un semidios? Porque está preparando al ser humano para cuando le anuncien al verdadero Dios que se ha unido a la verdadera mortal y ha tenido al verdadero héroe, que es Jesucristo, que ha bajado de verdad al infierno a recoger el alma de su amada. Hércules, cuando baja al Hades a recoger el alma de su amada, es una historia. Jesucristo bajando al Seol a coger el alma tuya y mía no es una historia. Es la verdad. Pasamos de ex umbris et imaginimus in veritatis, como dice Cardenal Newman, de las sombras y las imágenes a la verdad. Por eso dirá Tolkien, los mitos no son mentiras. No son mentiras. ¿Por qué? Porque están preparándote a ti para recibir. Tú hoy es posible que necesites un salvador, es decir, yo necesitaría un salvador, alguien que me salvase de qué, de la situación que tengo, de la depresión, del problema, de no sé qué. Te está preparando. Por eso cuando veíamos historias, tú podías ver una historia, por ejemplo, de un entrenador de béisbol que le va todo mal y luego se va a entrenar el equipo de los Patos de Milwaukee, ¿no? Y entra en crisis, su hijo le desprecia y al final gana el campeonato y le vuelven a readmitir en el equipo. Supongo que esta película la hemos visto 40.000 veces, ¿verdad? Y te tocaba el corazón. Y decías, oye, eso es como lo que me pasa a mí. ¿Por qué? ¿Qué te está contando esa historia? ¿Qué tiene la narrativa que es tan potente? ¿Qué tienen las historias que te toca al corazón? Bueno, pues tienen esta parte, o tenían, porque ahora como hemos cambiado las historias y hemos puesto a los malos como buenos, ya no te tocan el corazón. Por eso, realmente el cambio narrativo, la deconstrucción que empezó de Guida, es una auténtica apostasía. ¿Por qué? Porque ya no te están contando la historia de Dios. Lo que tienes dentro como ley natural te están contando otra historia. O sea que los mitos son verdad. Primer punto, ¿vale? Interesante. Tú tienes dentro, y yo, por el mero hecho de ser humano, una mitología entera en sombras chinas, que estás esperando que esas sombras tomen forma para entenderlas mejor. Y para entenderlas mejor vas a contar cuentos sobre ellas. Punto segundo. Dice que los cuentos... Segunda frase dice, los cuentos contienen un eco del Evangelio en el mundo real. Madre mía de mi alma. Esto lo dice, sabéis, ¿no? En el ensayo sobre los cuentos de hadas, convirtió en el 39, una charla que había dado en un ensayo sobre los cuentos de hadas, que se puede leer de Tolkien. Y esta frase la dice ahí. Dice que los cuentos contienen un eco del Evangelio en el mundo real, del Evangelium. ¿Qué significa esto? O sea, que tú lees un cuento... Y tiene un eco del Evangelio, dice, un cuento clásico, un cuento de hadas. Por ejemplo, yo cuento siempre Blancanieves, ¿no? ¿Te suena esta historia de Blancanieves? ¿Verdad? ¿De qué va Blancanieves? Pues mira, Blancanieves va de la hija del rey, que es perseguida por una madrastra malvada que la odia, porque tiene envidia de su belleza. Y como tiene envidia de su belleza, va por ella, se la quiere cargar. Y entonces le da a comer de un fruto que está envenenado. Y ella cuando muere del fruto envenenado, cuando come del fruto envenenado muere, pero no muere, pues está como dormida, porque viene un príncipe, una mañana de primavera, que acude donde está ella, se enamora y ¿qué hace? A ver, como hay niños aquí, que me encanta que haya niños, ¿qué hace el príncipe con Blancanieves? ¿Quién lo sabe? No tengáis miedo.
Te consideras niño, está muy bien, ¿eh? Tú ya, macho, tú ya te afeitas, tío. Hay un niño por ahí atrás. ¿Qué hace el príncipe con Blancanieves? ¿Quién lo sabe? Esas chicas de ahí atrás. ¿Te da vergüenza? ¿Qué hace el príncipe cuando llega y está Blancanieves ahí, muertecita en el sepulcro de cristal? Le da un beso. Pero ¿sabes qué? Que no es así. Eso es en la versión de Disney, porque en el cuento no le da un beso. ¿Sabes lo que hace en el cuento? Una cosa mucho más bonita. La coge, la carga sobre sus hombros. Y cuando la carga sobre sus hombros, tropieza con un leño. Y al tropezar con un leño, Blancanieves expulsa el trocito de manzana que tenía en la garganta y resucita. No está mal, ¿eh? No está mal. Y se la lleva a vivir al palacio de su padre, que está en el cielo. ¿De qué habla Blancanieves? ¿Del heteropatriarcado opresor que le obliga a fregar los platos de los enanos? No, en este caso no. Está hablando de historia de un alma. Es tu alma. Tu alma es la princesa. En los cuentos de hadas, la princesa es tu alma. Es la mía. Por eso yo digo siempre, yo soy más radical que cualquier radical. Yo no digo que cualquiera puede ser lo que quiera, hombre o mujer. Yo digo que somos todos mujeres, toma ya. ¿Por qué? Porque nuestra alma es femenina. El alma nuestra es como femenina. Y entonces yo siempre digo que yo soy una princesa. Mira, con toda la barba y todo lo calvo que estoy, yo soy una princesa. Entonces me voy a hacer una camiseta que ponga, soy una princesa y quiero que me rescate mi príncipe. ¿Por qué el príncipe? ¿El príncipe quién es? El hijo del rey que baja a la tierra, te carga sobre sus hombros como la oveja perdida. Tropieza con un leño. Leño es como se ha llamado la cruz siempre. Los padres de la iglesia le llamaban leño, le llamaban shilón, no le llamaban cruz, estauros, sino leño. Tropieza con un leño y al tropezar te resucita. Los cuentos contienen un eco del Evangelio en el mundo real. Son muy profundos. ¿Cómo se ha pasado la fe a los niños toda la vida en el occidente cristiano? Por medio de cuentos, hombre. Por medio de cuentos. Esto lo hacen los árabes. ¿No te extrañaría, por ejemplo, saber que hay muchísimas partes de doctrina musulmana en las 1001 noches? ¿A qué no te extrañaría? ¿No? Es normal, porque son cuentos árabes. Los hebreos cuentan cuentos a sus hijos desde siempre para explicarles la Torá. Los cristianos también lo hemos hecho, lo que pasa es que son los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas. No abundaré sobre el tema porque tengo un libro escrito, así que es decir, lo pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del teatro. No, pero ahí explico esto en más profundidad. Pero ya tenemos dos datos, ¿vale? Tenemos el primero, los mitos no son mentiras. Segundo, los cuentos contienen un eco del Evangelio en el mundo real. Y entonces viene ya ahora cuando la matan. Dice Tolkien, la verdadera manifestación del cuento de hadas y su más elevada misión es la eucatástrofe. Vamos a traducirlo al castellano. La verdadera manifestación del cuento de hadas y su más elevada misión es el final feliz. ¿Cuál es la misión de los cuentos de hadas? El final feliz. La eucatástrofe no es exactamente un final feliz ramplón, tiene una pequeña complejidad más, pero para entendernos en este rato podemos llamarlo perfectamente final feliz. O sea, ¿cuál es la misión de un cuento de hadas? El final feliz. ¿Y por qué es una misión? Pues por muchas razones. Primero, porque el final feliz es algo propiamente cristiano, que no existía en la época pagana. En la época pagana no había finales felices. Las tragedias no tenían finales felices. El anime, el manga, no tiene finales felices. Generalmente no terminan bien. ¿Por qué? Porque son paganos. Bueno, son de otra religión. No son cristianos. El final feliz es un elemento propiamente cristiano, introducido por el cristianismo. Tolkien, que es un hombre profundamente católico, devoto católico de verdad, habla del final feliz. Y ese final feliz, ¿cómo se llega a él? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es esto de eucatástrofe? Pues mirad, la eucatástrofe es catástrofe, es decir, la catástrofe buena. Cuando tú ves una tragedia griega, las tragedias, o la lees, mejor dicho, ya creo que ya no se ven, ¿verdad? Cuando lees una tragedia griega, tiene como partes, ¿vale? Tiene determinadas partes. Ahora vamos a desgranar un poco, para ver si logramos entender. La última parte es que el héroe suele ser castigado por los dioses porque le ha liado parda. Por ejemplo, Edipo
se carga a su padre y se acuesta con su madre, ¿no? La ha liado pardísima y entonces ¿qué ocurre? Que vienen los dioses y ¡zaca! Le castigan por lo que ha hecho. Eso es la catástrofe. Por eso, catástrofe es como el final de un drama. En crítica literaria, catástrofe significa final de un drama. Pues dice Tolkien que habla de eucatástrofe, de catástrofe buena. Ya tenemos una pista. ¿Qué va a ocurrir al final de la historia? ¿Va a aparecer los dioses para qué? ¿Para castigar o para qué? ¿Va bien? ¿O estáis dormidos? Va bien, vamos al ataque. Entonces, vamos a ver cómo se llega a la eucatástrofe. ¿Se puede llegar a la eucatástrofe? ¿Te has dado cuenta por qué ya no hay finales felices? Porque es una sociedad que ya no es cristiana. El final feliz es propio del cristiano. Uno se cree el final feliz cuando tiene fe. Si no tienes fe, no te crees el final feliz. ¿Te parece falso? Y dices, sí, pero por eso, si os fijáis, a las películas y tal, no tienen finales felices. Ahora, por ejemplo, vimos Encantada, la historia de Giselle en Disney, ¿no? Sonará. Y acababan también juntos el chico y la chica, la princesa. Pues ahora hace 2 años, después de 10 años, hacen la segunda parte donde todo se destruye, donde el matrimonio se lleva mal. No hay finales felices. No hay final feliz en Euforia. No hay final feliz en Élite. No hay final feliz en Breaking Bad. Bueno, un poco. Tal cual lo quieras entender. No hay final feliz en Los Soprano. No hay final feliz. No hay final feliz. ¿Por qué? Porque te están arrancando la fe. Porque para creer en el final feliz hace falta 2 cosas. Creer. Y hace falta tener esperanza. Y la esperanza, que es algo propiamente también nuestro, que depende del alma, no de la mente, ha sido sustituido por otro término que no es igual, que es resiliencia. La resiliencia depende de aquí. Es una virtud humana. La esperanza es una virtud sobrenatural, como la fe y la caridad. Por tanto, ya no se habla de esperanza. Pues para creer en el final feliz hace falta tener esperanza, no resiliencia. ¿Cómo se llega al final feliz? Pues vamos allá. ¿Estáis dispuestos a emprender este camino hacia el final feliz? ¿Sí? ¿Os apetece? Pues tenéis que tener en cuenta, lo primero de todo, la característica del héroe. Tú como héroe tienes que tener esta característica. Por ejemplo, la marca del héroe. Este es Ulises, versión Lego. ¿La marca del héroe cuál es? La marca del héroe siempre es la cicatriz. A Ulises le reconocen en Ítaca cuando vuelve porque tiene una cicatriz de cuando se hizo en la cacería del ciervo blanco. La cicatriz. ¿Qué es la cicatriz? Me vas a entender enseguida. ¿Qué es lo que hace interesante, por ejemplo, a Superman? ¿Qué hace interesante a Superman? ¿Qué pensáis? Ahora sí que puedes hablar, que ya está a tu nivel de años. ¿Qué hace interesante a Superman? ¿Qué pensáis? Como personaje. A ver ese chico ahí atrás. O chica, que no te veo. Que puede volar es bastante interesante. Pero al final te vas a cansar de verle volar. Al final te vas a cansar. ¿Qué le hace un tío interesante que te apetece mucho ver muchas pelis y muchas cosas de Superman? Aunque no lo sepas. Que tiene una debilidad que se llama kriptonita. Lo que hace interesante a Superman es la kriptonita. Claro, porque un tío con superpoderes todo el rato es muy cansado. O sea, yo me voy a comprar 3 cómics. En el primero vencerá a los malotes que están robando un banco, en el segundo, con todos sus superpoderes. En el segundo vencerá a los que han secuestrado a la hija del presidente con todos sus superpoderes. Y en el tercero también. Al cuarto no me lo compraré porque me voy a aburrir. ¿Por qué? Porque Superman siempre gana. Porque como tiene todos superpoderes, pues es muy aburrido. Pero ¿cómo me compran el cómic cuando me dicen ¿de qué va este cómic? Le pregunto al tío de la tienda de cómics, que siempre es el más listo del barrio, ¿no? Oye, ¿de qué va este cómic? Dice, no, es que los malos han cogido una central nuclear y van a coger tal. Vale, ya, pero llegará Superman y los vencerá con sus superpoderes. Y dice el tío de la tienda de cómics, no, ¿por qué? Porque los malos tienen pistolas de kriptonita. Y dice, uy, eso lo quiero ver yo. ¿Por qué? Porque al final el héroe, ¿os habéis fijado que el héroe nunca vence por sus superpoderes? Sino que vence por algo que está al margen de sus superpoderes, por un esfuerzo del corazón, por un sacrificio, por algo que no tiene que ver con sus superpoderes. ¿Por qué? Porque el supervillano tiene los mismos o más. O sea, ¿os habéis dado cuenta que Iron Man no va de todo lo que puede hacer con el supertraje? Va de cuando pierde el traje y se le queda el corazoncillo, es así. Thor no va de todo lo que puede hacer con Mjolnir, con su martillo, va de cuando pierde el martillo. Las canciones de amor que más recuerdas y que más te han tocado el corazón no van de amor, van de te perdí, nunca te tendré. Esas son las que te han tocado, ¿verdad? ¿De qué van las historias? Las historias van de la kriptonita, las historias van de la cicatriz. Por tanto, tu historia va de la cicatriz. Tú eres como Harry Potter. ¿Qué hace único a Harry Potter?
Me dirás, ¿qué es un mago? No, porque magos hay a cascoporro. Tú le pegas una patada a una piedra en Hogwarts y te salen 50.000 magos. O sea, Londres está petado de magos. Y este no es el más listo, que sería, ¿no? Hermione, bueno, Hermione, por si me ven en Latinoamérica, Hermione, o no es el más simpático, que sería Ron, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué le hace único y especial? La cicatriz. Es la marca del héroe. ¿Cuál es la marca del héroe? ¿Cuál es la marca de Luke Skywalker? La mano que le falta. La debilidad. ¿Tú qué marca tienes? Porque yo sé que tú tienes una marca, y yo también. Tenemos una debilidad, una pena, un dolor, algo que no controlamos, algo que no podemos aceptar de nosotros, que nos cuesta aceptar de nosotros mismos, algo que nos hace sufrir, algo que nos quitaríamos, realmente nos quitaríamos. Nos creemos más listos que el autor, digamos, y lo haríamos mejor que él. Pero no podemos, tenemos que cargar con ella. Puede ser un defecto físico, moral, un problema con tu padre, lo que sea, da igual, ¿qué más da? Tenemos algo que no podemos controlar, que nos inclina al mal, que a veces nos hace ser un poco perversos, que a veces nos hace ser un poco, tener mala leche, no perdonamos, somos rencorosos, tal. ¿Qué tenemos? En el caso de Blancanieves, ¿cuál sería? Pido perdón por sacar esta Blancanieves, que Tolkien odiaba la versión de Disney. Solo hay que ver los enanitos de Disney y los enanitos del Hobbit, ¿verdad? La odiaba, pero es que no he encontrado otra Blancanieves en Lego, ¿vale? ¿Cuál es el problema de Blancanieves? El problema de Blancanieves es la manzana de Blancanieves. ¿Por qué cogen la manzana? Por ejemplo, tú, ¿qué fruta comió Eva en el jardín del Edén? ¿Lo sabes? Manzana, pues no lo dice la Biblia eso, ¿sabías? Que no dice manzana, dice fruto. ¿Por qué le llamamos manzana? Porque está tan metido en nuestro subconsciente que pensamos que es una manzana. La Biblia nunca dirá manzana. ¿Cuál es el problema de Blancanieves? La manzana. ¿Pero por qué toma la manzana? Porque ya tiene una predisposición a tomarla. Porque hay algo en ella, porque le ha dicho la bruja, esta manzana te cumplirá todos tus deseos. Todos. Y ella, que es un poco así vanidosa y es un poco tal, la manzana, digamos, es como lo que necesita su vanidad. Gracias. Esto es un acto de profunda caridad. Muchas gracias. Simplemente, como se dice, potencia lo que ya Blancanieves tiene dentro. Potencia lo que tiene dentro. Y por eso pica, por eso el engaño es tan bueno. Entonces, ¿cuál es la cicatriz de Frodo? ¿Cuál es la manzana de Frodo? ¿Qué le va a inclinar a Frodo al mal? Ya tenemos la marca del héroe. Pero Tolkien es genial. Tolkien es genial. Y entonces hace algo que es externo a él, que le inclina al mal y que potencia su propio mal. Cuando uno se pone el anillo, se corrompe porque el anillo tiene esa capacidad de potenciar tu propio mal. Entonces te hace ver visiones. Por ejemplo, si estás solo, te hace ver rodeado de gente. Si estás triste, contento. Si eres pobre, rico. Sam llegará a ver... Sam va a pensar, el anillo le va a hacer ver, va a poder convertir Mordor en un jardín, porque eres jardinero. Potencia lo que tú tienes dentro, el anillo. ¿El anillo qué potencia? Pues mirad, potencia una cosa que es la característica del héroe y además lo más peligroso que tiene el héroe, que es lo que en la tragedia se llama la ibris. ¿Y qué es la ibris? La ibris es la soberbia. O sea, Eva cogió la manzana por ibris. Edipo hizo lo que hizo por ibris. La ibris es lo propio, la característica propia de los héroes trágicos griegos. La ibris es aquello, esa fuerza que el héroe tiene dentro, que le lleva a salirse del camino que los dioses le han puesto. Los dioses le han marcado un camino, y entonces él por ibris se sale, ¿no? Y claro, cuando se sale por ibris, pues acaba, como os decía antes, en la catástrofe. La catástrofe es que los dioses le castigan, la ibris. Sin embargo, esto es muy importante porque la ibris necesitas. O sea, el héroe necesita ibris, un poquito de ibris, no demasiada. Por ejemplo, ¿Frodo tiene ibris natural? Sí. Cuando dice, yo llevaré el anillo, en plan vasco, lo llevo yo, joder. Pero no sé cómo. O sea, tiene una ibris compensada. Hace falta tener un poco de ibris para vivir. Yo, por ejemplo, para salir aquí a hablar, necesito tener un poco de ibris, un poco de chulería, un poco. Ahora, si me paso, ¿verdad? A ver, pandilla de idiotas, que no tenéis ni idea. Claro, ya me habría pasado de ibris, ¿verdad?
Entonces hay que tener un poquito de ibris, la justa, para que me ayude a sentarme aquí y no tener miedo de que me miréis, pero tiene que estar compensada. Cuando al héroe se le pasa la ibris, hay que ayudarle. Entonces, ¿de qué van las historias? Las historias van de un héroe con ibris, que eres tú. Tú y yo tenemos la tendencia de salirnos del camino que los dioses nos han puesto, ¿verdad? Empezando por tu físico, ya no te gusta tu físico, ya te lo cambiarías. Después tu mujer, pobrecita, pues no te gusta mucho, también la cambiarías. Tu marido, ni te cuento. Tu hijo, que es un cenutrio. Tú cambiarías todo el camino que te han puesto los dioses. Los dioses te han puesto un camino y a ti al final, lo harías mucho mejor que los dioses, pero mucho mejor. Porque es que los dioses no se enteran. Eso es la ibris. Y entonces, ¿qué ocurre? Que haces cosas por ibris, hacemos cosas por ibris, ¿verdad? ¿Y las historias de qué van? Pues de que tú y yo tenemos esta ibris y los dioses nos van a ayudar. ¿Cómo ayudan al héroe cuando tiene ibris? Pues le mandan una cosa, que la vais a entender, que la habéis visto en millones de historias. Por ejemplo, Sherlock Holmes y Watson, ¿no? El héroe es la ibris, ¿verdad? Sherlock Holmes es un loco, y luego Watson es un tío, ¿verdad?, que tiene mucho sentido común. Es lo que se llama el sidekick. En los gringos le llaman sidekick. Al acompañante, Batman y Robin. Robin es el Robin es el sidekick de Batman. ¿Qué significa sidekick? ¿Sabéis lo que significa? ¿Sabéis este bolsillo que tenemos en el pantalón, los chicos, o las chicas también, yo creo? Que este bolsillo pequeñito que tenemos justo encima del bolsillo derecho, que no vale para nada. Pues es el sidekick, se llama sidekick. Y es el nombre que tiene en el argot de los carteristas de Estados Unidos. Es el lugar seguro del héroe. ¿Por qué? Dice, si te guardas ahí los billetes, esos de 500, esos 5 billetes de 500 que llevas, si los guardas ahí en ese bolsillo, no te los podrán robar. ¿Por qué? Porque es el lugar más seguro del pantalón. Entonces dicen los carteristas, eso no lo intentes, si lo llevan en el sidekick, no. Por eso se llama sidekick el compañero del héroe. ¿Por qué? Porque Watson no está para hacer brillar a Sherlock. Watson no es tonto para que Sherlock quede mejor, ¿no? Watson está para proteger a Sherlock, para protegerlo de la ibris. Le va a ayudar. ¿Por qué? Porque ¿qué es Watson? Si el héroe es la ibris, esa tendencia que tenemos de salirnos del camino que nos han dado los dioses, ¿qué le mandan los dioses para ayudarles? Le mandan un sidekick, le mandan lo que se llama la frónesis. ¿Qué es la frónesis? Pues según Platón, es una cualidad, un entendimiento moral que solamente se adquiere por el conocimiento previo de uno mismo. Es decir, es el sentido común, podríamos llamarle así. Lo vais a entender enseguida. Ibris, frónesis. ¿Sí o no? La ibris dice, voy a por esos gigantes. Y la frónesis dice, lo que usted vea, a ver si van a ser molinos de viento. A ver si van a ser molinos de viento. La frónesis, ¿qué hace? Baja la ibris del héroe. Baja la ibris del héroe. Le ayuda, le compensa. Por eso quizá tú ahora entiendas este misterio. Por eso tú ahora entiendes por qué Woody, el de Toy Story, tiene a Buzz Lightyear. Quizá ahora tú entiendas por qué. ¿No te ha pasado, sinceramente, no te ha pasado nunca? ¿No te pasa que hay alguien en tu vida que nadie como él tiene la capacidad de tocarte las narices, sí o no? Dime la verdad. Nadie como él. Puede ser tu padre, puede ser tu profesor, puede ser lo que sea. Puede estar tan tranquilo, pero aparece ese tipo, aparece esa tipa, te rompes. ¿Verdad que sí? ¿Puede ser? Ahora lo vamos a investigar. Es que es una figura que también la veremos ahora. Ibris y frónesis. Entonces, ibris y frónesis, ¿vale? Pero si el héroe no hace caso ni siquiera a la frónesis, o sea, no hace caso a Sancho cuando le dice, esos son molinos, los dioses que quieren ayudar al héroe a volver a meterse en su camino, le va a mandar otra cosa. Porque si no, puede cometer lo que se llama en la tragedia, si el héroe no hace caso a la frónesis, cometerá la amartia, que es el pecado imperdonable. Y cuando el héroe comete la amartia, ya se lió. Es cuando ya Edipo se carga a su padre y se acuesta con su madre. La amartia, el pecado imperdonable, el pecado total. Ya cuando el héroe comete esto, no hay solución. Directo al castigo. Directo al castigo. Catástrofe. Aparecen los dioses para cargárselo. Entonces, ¿qué le va a mandar? Si no puede con la frónesis, ¿qué le va a mandar los dioses para ayudar al héroe a meterse dentro de su camino? Pues le va a mandar
a la Némesis, la diosa Némesis. Aparecerá Némesis, el enemigo, el Buzz Lightyear, tu enemigo, tu jefe, tu hijo, el capullo, lo que sea, tu suegra. ¿Por qué hay un enemigo en tu vida que no te puedes quitar? ¿Por qué tienes una némesis? ¿Qué te enseña sobre ti mismo tu némesis? Tu enemigo. ¿Qué le enseña al héroe? ¿Cómo le ayuda? Aquí tenemos a Moriarty, ¿no? Para Sherlock. La némesis. No es casualidad que tengas némesis. Fíjate cuántas cosas estás aprendiendo de ti mismo en una mañanita lluviosa de Santiago, ¿verdad? Tienes una herida. Te ha puesto un compañero que te puede ayudar como sentido común. Y si no es así, tienes un enemigo. Esta es la diosa Némesis que aparecía en las tragedias. Y te conducía, te reconducía al camino que los dioses te habían dado, te habían puesto. Para que no cometas el qué, la amartia, que es el pecado imperdonable. Tú piensas en esto en un matrimonio. Matrimonio puede cometer la amartia, por ejemplo, puede irse con otra, puede hacer lo que sea. Cuando la ibris se sale, cuando tus fuerzas naturales se salen de cauce, puedes hacer cualquier cosa. Porque fijaos que el artefacto, digamos la manzana, la cicatriz, el anillo, ¿qué hace? Lo que hace es que tus fuerzas naturales se salgan de cauce. El enemigo no crea nada, no tiene capacidad de crear nada nuevo. Por ejemplo, la lujuria, ¿qué es? La lujuria es una forma de que tu sexualidad, que es normal y sana y buena y tal y cual, se salga de cauce. El ser un avaro, por ejemplo. ¿Qué es ser un avaro? Pues ser un avaro de estos insoportables es la forma en que el instinto de seguridad, que es natural y es natural del ser humano, cuando se sale de cauce, te has vuelto un avaro. La ira es muy importante, la ira. Tú tienes que tener un poco de ira, tiene relación con la ibris. ¿La ira para qué sirve? La ira sirve para estudiar. Esto no te lo esperabas tú. La ira sirve para estudiar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te fuerzas, dices, voy a estar con la Play 3 horas más. Dices, no, voy a dejar la Play y me voy a poner a hacer matemáticas. Eso hay una potencia irascible en nosotros que nos lleva a hacer eso. Ahora, si se sale de su cauce, nos cargamos al que tenemos al lado. ¿Qué hace el anillo? ¿Qué hace la manzana? ¿Qué hace la cicatriz? Hace que se salgan de cauce tus potencias. Hace que te pases muchísimo. Hace que nos pasemos. Hace que tengamos depresiones. Hace que tengamos ansiedades y lo pasamos muy mal. Y entonces viene la Némesis. ¿Sabéis cómo se llama esta diosa en el panteón romano? En el griego es Némesis. ¿En el romano sabéis cómo se llama la diosa? Envidia. No está mal, ¿eh? Muy español esto, ¿eh? ¿No te tienen envidia, que te han machacado por envidia? ¿Te han machacado alguna vez por envidia? Que a mí sí. Y es la compensación de los excesos de orgullo. Te manda la envidia. Es interesante, ¿verdad? El enemigo. Como dirá en El juego de Ender, que es un libro que si no habéis leído os recomiendo encarecidamente, hay un personaje que cuando tiene que formar al protagonista Ender dice, no hay más maestro que el enemigo. Solo el enemigo te enseña tus puntos débiles, solo el enemigo te enseña tus puntos fuertes. A partir de ahora soy tu enemigo, a partir de ahora soy tu maestro. Nadie te va a enseñar tus puntos débiles mejor que un enemigo. Nadie. Ese que solo tiene capacidad, eso es lo que te contaba antes, ese tío que pasa lo tuyo y es que ya te ha metido el dedo en el ojo, ¿verdad? Ese te va a enseñar exactamente cuáles son todos tus puntos débiles y también tus puntos fuertes. Por eso, Frodo, a Mordor, ¿cómo llega a Mordor, Frodo? No solamente llega con Sam. ¿Quién más le acompaña a Mordor? ¿Por qué? Porque el héroe solo vas a quitarte el anillo con estos dos. Este es el misterio del héroe. El anillo es tu ibris, aquello que potencia tu ibris, que potencia tus instintos naturales, que son todos santos y buenos y maravillosos, la sexualidad, el amor, lo que tú quieras, que son fantásticos, el anillo los saca de cauce. Y a Mordor, para que tú puedas tirar ese anillo, que en el fondo es de lo que está hablando Tolkien, ¿se puede tirar el anillo o no? ¿O estamos aquí hablando de elfos, de orcos y tal,
porque no tenemos otra cosa que hacer un sábado por la mañana. ¿O es que es verdad? ¿Tú puedes tirar el anillo o no? Yo digo, yo sí, yo lo creo. A mí me sacó de mi casa el Señor de los Anillos, me sacó de mi ibris, de mi soledad y tal, y me puso en camino a tirar el anillo. ¿Se puede tirar el anillo? Sí, pero para tirar el anillo va contigo la frónesis y va contigo la némesis. Ninguno de los dos. Ya hay un momento que Frodo, cuando se separan de la comunidad, están los dos empezando ya por las montañas y se pregunta al principio del libro, de la parte que toca, dice: ¿quién me guiará a Mordor, el bien o el mal? Dice Frodo. Y en ese momento le llega la respuesta, llega Gollum. ¿Gollum qué es? ¿Es el bien o es el mal? ¿Es el bien o es el mal para ti? ¿Quién te guía a Mordor? ¿Te hace un bien? Es el mal, pero te hace un bien. Si no, no llegan, ¿eh? Si no es por Gollum, no lo tira, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú no eres capaz, ni yo somos capaces por nuestra propia voluntad de tirar el anillo. No somos capaces de deshacernos de nuestra ibris. Interesante, ¿verdad? Entonces, cada una de las partes va a cumplir su misión. La frónesis cumplirá su misión y cargará contigo cuando tú no puedas, y la ibris cumplirá su misión. Te arrancará el anillo cuando tú no quieras. Cuando tú no quieras. Y esto, mis queridos amigos, esto es la eucatástrofe. ¿Qué es la eucatástrofe? ¿Qué es el final feliz? Pues que cuando la naturaleza humana ha fracasado y dice: ¿sabes qué te digo? Que el anillo lo va a tirar tu tía, la del pueblo, porque estoy harto. Dice: no me fastidies, macho, llevamos 3 meses caminando y sufriendo, ya no lo vas a tirar, no me lo quedo yo. Cuando fracasa la naturaleza humana, cuando parece que ya no hay solución, cuando todo se va al diablo, de repente un giro inesperado de los acontecimientos, algo que no te esperabas aparece, ¡pam!, y cambia todo, el mal por bien. En este caso Gollum, que parecía el mal, se ha convertido en el mayor bien. Aquel hijo que para ti era lo peor, aquel marido, aquel profesor, aquel tal, que para ti era lo peor, de repente hace ¡zas!, cambia y es exactamente lo que necesitabas para poder cumplir tu misión. Eucatástrofe, final feliz. Giro inesperado de los acontecimientos que no lo veías venir. No lo veías venir, pero que es absolutamente lógico, además, que si lo piensas, es lógico. Tenía que pasar esto. Eso es la eucatástrofe. Eso es el final feliz. Eso es lo que te espera. A eso se puede llegar. Y el final feliz siempre tiene que ver con la muerte, con una resurrección de la muerte. Fíjate, Harry Potter, la eucatástrofe de Harry Potter es que lo han matado a Harry. A Harry lo matan, pero matándolo es como vence al malo. Luke Skywalker lo mismo. Lo matan, se deja matar, tira la espada y dice: ya está, fuera. Porque si se enfrenta a su padre es peor, entra en el lado oscuro. Dice: pues nada, no me enfrento. Y dejándose matar, aparece la eucatástrofe ahí y dice: no, su propio padre, que era malvado, se vuelve contra el emperador y lo salva. La eucatástrofe, lo que no te esperabas. Y Blancanieves, la eucatástrofe, estaba muerta. Dicen los hermanos Grimm una cosa, os digo para que lo investiguéis, porque lo dicen los hermanos Grimm en su cuento. Dice que junto a la tumba de Blancanieves había una paloma, un búho y un cuervo. ¿Y por qué dice que había una paloma, un búho y un cuervo? ¿Por qué se dedican a decir eso los hermanos Grimm? ¿Por qué no dice había unos animalillos? ¿Por qué dice una paloma, un búho y un cuervo? ¿Y por qué han escrito en la tumba de cristal una hija del rey? No la hija del rey, sino una hija del rey, porque está hablando de tu alma y de la mía, que es una hija del rey. ¿Y por qué están una paloma, un cuervo y un búho? Interesante, ¿verdad? No os lo voy a contar, porque soy un cuentacuentos, y los cuentacuentos hay que dejar algo para otro día, ¿eh? Pero no están ahí por casualidad. Entonces ya vamos a la última, que dice: no se trata solo de un consuelo para las tristezas de este mundo, sino de una respuesta al interrogante: ¿es eso verdad? O sea, la eucatástrofe, lo que te estoy contando, dice Tolkien, ya no se trata un poco de escapismo, de decir, no es un consuelo para las tristezas de este mundo, no que yo me leo un cuento y bueno, estoy hecho polvo, pero me leo un cuento me refiero a un libro, lo que sea, y me entretengo y me olvido un poco de mis problemas. Que estaría bien, ¿eh? Porque, como dice Tolkien, la obligación de un prisionero de guerra, ¿cuál es? Escapar. Un prisionero de guerra, su obligación es escapar. ¿Sabéis que, por ejemplo, en Alemania no es delito escaparse de la cárcel? ¿Sabéis que no es delito? No, porque los alemanes entienden que lo lógico es que te quieras escapar. No te crujen por si te pillan. ¿Sabíais eso? Pues es así, no te crujen. No es delito intentar escaparse de la cárcel, porque lo propio de un tío que está en la cárcel es escaparse. Ellos entienden así. Yo también. El escapismo estaría bien. Hombre, hay un niño que le están pegando, que sus padres, su situación familiar es un desastre, es una calamidad y tal igual, y el chico se esconde en los libros y se escapa. Está bien, claro que está bien.
No le vamos a criticar por eso. Yo lo hice, no porque mi situación familiar fuera un desastre, sino otras. Yo me escapé en los libros, me refugié en los libros, gracias a Dios. Gracias a Dios que no tenía teléfono móvil. Y me hubiera refugiado en TikTok, porque hoy no estaría aquí con ustedes. Hoy no estaría aquí con ustedes. Gracias a Dios que no había móvil. Entonces me metí en los libros y mira, podemos estar hablando de estas tonterías, ¿verdad? Pero si hubiera habido libros... Entonces dice Tolkien, pues no se trata solo de un consuelo para las tristezas de este mundo, sino de una respuesta al interrogante. ¿Es eso verdad? Es decir, lo que te acabo de contar, ¿es verdad o no? ¿Existe el anillo o no? ¿Existe el final feliz o no? ¿Existe la ibris? ¿Existen los orcos? ¿Existen los enemigos? ¿Existe el afrone? ¿Es verdad o no? ¿Es posible el final feliz o no? Por eso Tolkien dirá una cosa muy bonita, que acerca de la eucatástrofe dice, la encarnación de Jesucristo es la eucatástrofe de la historia de la humanidad, el final feliz de la historia de la humanidad. Y la resurrección es la eucatástrofe de la encarnación, el final feliz de la encarnación. ¿Por qué? Porque nadie, ¿verdad? Todas las historias hablan de la muerte, de ser salvados in extremis de la muerte. ¿Por qué? Porque todas las historias están hablando de Jesucristo, todas. ¿Por qué? Porque los mitos son verdad. Los mitos son verdad. Tú cuando ves una historia, en el fondo, está bien, de las buenas, no de estas que han cambiado, ¿vale? O sea, cuando... Esto no. No. Esto no. Pero antes de la deconstrucción, sí. La salvación de la muerte, la salvación de inesperada, ese giro inesperado, que es propiamente nuestro, porque es el propiamente cristiano. Entonces, ¿cómo podemos llegar al final feliz? ¿Cómo vamos de hora? Vamos bien, porque vamos muy bien. Vamos a dar tiempo para preguntas, ¿vale? Pero me avanzo un pelín más, ¿os parece? ¿Puede ser? ¿Vais bien? ¿Os cansáis? Vale. Entonces, ¿cómo se llega al final feliz? Los que nos dedicamos a escribir guiones y tal lo sabemos muy bien. Hay un camino muy concreto. El otro día me contaban, no sé si esto habrá que cortarlo, el otro día me contaban una alumna de un máster, no voy a dar datos, vamos, uno de los cursos más importantes para aprender a escribir guión en España. Me contaba que estaba escandalizada porque seguía mi trabajo un poco, sabía lo que hablaba y me decía, nos tienen prohibido escribir finales felices. Los profesores han prohibido escribir finales felices. Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Entonces, ¿qué pasa? Que está el chaval, lo que te contaba, está el chaval ahí hecho polvo que tiene una situación familiar horrible, porque su padre no sé qué, su madrastra no sé cuánto, su padrastro no sé qué, sus hermanos no sé qué, está hecho polvo, está fatal, y no le vas a dejar refugiarse en un libro que termine bien, porque no es realista. Le vas a poner al vampiro, a la bruja y tal, y no sé qué. ¿Y te extraña que haya una crisis de salud mental? ¿Te extraña? ¿De verdad te extraña? ¿Te sorprende? No puede ni refugiarse en un final feliz. ¿No le das esperanza? ¿Por qué? Porque la esperanza no es realista. Pues ya me contarás, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué me dedico yo? Y se dedica mucha gente que está aquí presente. Pues nos dedicamos a contar buenas historias. Nos dedicamos a contar historias donde los chavales, donde la gente se pueda meter y ganar esperanza, ¿no? Y recuperar la esperanza. ¿Por qué? Porque como dice Hannah Arendt, cualquier pena se puede sobrellevar metiéndole en una historia o contando una historia sobre ella. Que te digo cosa más maravillosa. Y es verdad. Tú sabes que tú te cuentas historias constantemente. Tú hablando al otro entiendes las cosas. Cuando le cuentas al otro tus cosas, las entiendes. Hablas de tu padre con tu mujer, es que mi padre no sé qué, y cuando se lo estás contando, entiendes profundamente, ¿verdad? Como cuando impartes una clase entiendes la asignatura. Que nadie se entere, pero es así. La entiendes cuando la estás explicando al otro, ¿no? Y dices, ¡ay va, qué curioso, la he entendido! Pues lo mismo, cuando cuentas una historia, tú, por ejemplo, estás hecho de... Yo siempre digo que no somos homo sapiens, somos homo narrans. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está tejida de historias. Tú te cuentas historias constantemente. ¿Por qué estás así? Hombre, porque estoy así, porque mi mujer, porque no sé qué tal. Me estás contando una historia. Y esa historia, como el axioma de los periodistas, no hace falta que sea todo cierto, ¿no? No dejemos que la realidad nos estropee una buena historia.
Tú te cuentas historias como tú quieres. Tú te explicas el mundo con historias. Porque tu padre, no, es que mi padre me quiere menos que a mi hermana. ¿Por qué? Porque mi hermana sabe más matemáticas que yo, y como mi padre es ingeniero, no sé qué, empiezas a contarte una historia. No tiene por qué ser cierta, pero es buena historia, es buena. Tú eres un escritor, eres buen escritor. Tú me puedes contar unas historias maravillosas. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, cualquier pena se puede sobrellevar metiéndole una historia mayor que tú. Más grande que tú. Tú cuando vas a misa y escuchas el Evangelio, te vas a un Vía Crucis, un viernes de Cuaresma, vas al Vía Crucis, ¿qué haces? Estás metiendo tu pena en una historia que es mayor que tú, en las penas de otro. Lo que pasa es que, claro, esta no es una historia cualquiera, que es una historia de verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues esto te va a pasar lo mismo con cualquier historia, según Hannah Arendt. Como dirá el Papa Francisco, dice que el hombre es un ser narrador. Habla de los relatos. Acabo de escribir una carta ahora para que los seminaristas lean. Esta es anterior, esta es del año 2020, el mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, en el Día de San Francisco de Sales, ¿no? Dice, comprendemos que no somos extras en el escenario del mundo y que la historia de cada uno está abierta a la posibilidad del final feliz. Para no perdernos necesitamos respirar la verdad de buenas historias que construyan, no que destruyan. Sumergiéndonos en las historias podemos encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. Si tú te sumerges en historias, puedes encontrar motivaciones heroicas para enfrentar los retos de la vida. Descubrir cuál es esta fuerza que lleva al protagonista a cumplir su destino. Esto es lo que hago yo en los coles. Yo voy a los coles, todos los del CEU, con un proyecto que tenemos hace muchos años, y más coles que me llaman, y les cuento historias. Todos estos chavales que lo están pasando fatal, porque están con una depresión que te mueres, porque están con una ansiedad que te mueres, cogemos y les metemos dentro de una historia en este proyecto Libris que han nombrado. Y les ayuda mucho, ¿por qué? Porque es un abordaje que no es psicológico. Lo psicológico ya lo tienen. Ya van a terapia, ya toman medicación, lo que sea, pero le cogemos y les contamos historias. ¿Para qué? Porque les vamos a hablar de esperanza. La esperanza no depende de aquí. La esperanza depende de aquí. La esperanza es una virtud teologal. Por tanto, hay que hablarle al corazón. ¿Y cómo les hablamos al corazón? Con historias. Con historias. Para ayudarles una cosa, a entender una cosa. Yo les cuento la historia, cosas muy sencillas, porque no te pienses que voy a hablar de Dostoyevsky y tal a los chavales, imagínate. El proyecto se llama Ex Libris porque yo pensaba que la gente leía. Pero luego descubrí que, en fin, da igual, pero se sigue llamando Ex Libris porque por no cambiar el nombre, ¿no? Ve la historia te cuento todo esto de la ibris y tal, ¿por qué sufre el héroe? Entonces entiendes lo que decía Maurice Baring, amigo de Chesterton y de Belloc, que decía, el sentido de la vida está en aceptar la posibilidad de sufrir. No dicen aceptar sufrir, sino la posibilidad de sufrir. Si tú aceptas que te puede pasar algo malo, lo aceptas en tu corazón, has encontrado el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque no te vas a asustar. ¿Qué les pasa a los chicos? ¿Por qué se hunden? ¿Por qué están hechos polvo? Porque nadie les ha explicado que pueden sufrir. Y entonces de repente se encuentran con que sufren y se pegan un susto del 15. ¿Pero qué me está pasando? ¿Pero qué es esto? Nadie me ha preparado, claro, porque nadie te ha dicho que puede pasarte. Antes hablábamos de hijo, a mí murió mi 10º hijo. Pues yo nunca, con la imaginación que tengo, y hago historias, y hago guiones y libros y tal, jamás se me ocurrió en mi vida que se me iba a morir un hijo, jamás. Pero me pasó. Aceptar la posibilidad de sufrir, ¿vale? Por eso estamos haciendo esto, ¿no? Ahora he creado una pequeña asociación que se llama Eventyr. Eventyr significa cuentos de hadas en danés, como hacía Andersen, ¿no? Y luego he puesto una frase en inglés que ahora si no pones algo en inglés no funciona, ¿vale? Hay que poner siempre una frase en inglés. Es Hope Through Storytelling. Eventyr, esperanza por medio de la narrativa. Y vamos a los coles y hacemos esto. Hacemos unas charlas, tenemos como 4 proyectos, Ex Libris, también la productora mía, y luego tenemos vamos a empezar en algún colegio, unos grupitos, después de las charlas que hacemos de Ex Libris, pues unos grupitos así como una especie de clubes de lectura de sentido, donde los chicos van por medio de fragmentos de libros y de historias y tal, a hablar, reflexionar, para que ellos puedan acabar venciendo a su dragón, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamamos? Le llamamos el dragón, le llamamos eso. ¿Qué hay que vencer? Eso. ¿Y qué es eso? Pues tú tienes un eso, ¿verdad? Yo tengo otro eso. No vamos a definir qué es eso, pero eso. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Pues eso. Eso, como It, ¿no? Como el de Stephen King. El dragón. O sea que estamos trabajando en eso. Entonces, termino rápido. ¿Vais bien? ¿Cómo se llega al final feliz? ¿El anillo qué es? El anillo es aquello que potencia
tus canales naturales, ¿no? Vale. Es una cosa con los que escribimos guiones que sabemos que es lo que se llama la mentira en la que cree el personaje. Si os habéis fijado, los personajes siempre creen una mentira. Esto es una parte de las charlas de Exlibris que doy yo a los chavales. Entonces a los chavales voy y les explico esto. Digo, mira, tú como eres un personaje que no eres el autor, bueno, el primer día les tengo que convencer de que no son el autor, ¿vale? Vamos, eso más o menos lo logramos. El segundo día, una vez convencidos de que no son ellos los autores y que son personajes y además son protagonistas porque tienen cicatriz, porque si no tuviesen cicatriz no serían protagonistas, yo a un secundario no le pongo cicatriz, ¿no? Le pongo cicatriz al que me interesa. Entonces, si tú tienes cicatriz, que sepas que eres el protagonista. Si no tienes, pues eres un NPC. Lo sentimos. Pero como sé que tienes, pues entonces eres el protagonista. Entonces, ¿qué te ocurre? Pues tienes una característica, que crees en una mentira. Como todos los grandes personajes de la historia creen en una mentira. Por ejemplo, Harry Potter se piensa que su cicatriz es lo peor, ¿verdad? Porque se le hizo un accidente de coche, tal cual se le ha dicho su tía, es mentira. ¿Sabéis que es mentira? Se le hizo el malo cuando lo intentó matar. Por ejemplo, el Rey León, ¿qué mentira cree? A ver, los chicos, también puedes tú. ¿Qué mentira cree el Rey León? No os leáis esa, que esa no es... ¿Qué cree el Rey León durante toda la película? Que mató a su padre. ¿Lo mató? No, pero lo cree. ¿Por qué? Porque los personajes siempre creen una mentira. O yo qué sé, por ir rápido, ¿no? Mira, las películas estas románticas de Antena 3 del domingo por la tarde que tanto te gustan, ¿no? Solo seré feliz en el amor si la otra persona es perfecta. Esta es la historia de Jennifer. Jennifer es una ejecutiva agresiva que trabaja en Wall Street. Está prometida con Joshua. Joshua es el hijo de la gobernadora ¿cómo se ríe? Es el hijo de la gobernadora de Kentucky, o sea, de Nueva York y tal. Están prometidos, viven en un ático en Manhattan y va todo fenomenal hasta que llama a su padre, el padre de Jennifer, y le dice, oye, tienes que venir, que se nos están hundiendo los viñedos de Oklahoma. Y dice, no me fastidies. Y entonces tiene que ir, generalmente va allá en coche la víspera de Navidad, ¿vale? Entonces llega la víspera de Navidad y justo se le para el coche a la entrada del pueblo de Oklahoma, ¿sí o no? ¿Quién va a rescatarla? El bombero voluntario que es el exnovio del instituto, ¿os acordáis? Que aunque es invierno, hace un frío que pela, va con una camiseta de tirantes ahí súper apretada, que se le marca todo, y entonces, oh, qué desastre, no te quiero ver, no te quiero ver. Además, es que el exnovio no lo soporta porque dice palabrotas, porque es imperfecto, porque es un horror, pero, ¿qué lleva en la cartera? Las entradas de cine del primer día que salieron, ¿os acordáis? ¿Con quién va a acabar Jennifer? ¿Con el novio perfecto de Manhattan o con el imperfecto que bebe cerveza y camiseta de tirantes? Lo sabemos, ¿verdad? Has visto esta película 8000 veces. ¿Por qué? Porque la protagonista cree en una mentira, cree que solamente será feliz en el amor si el otro es perfecto y al final acaba eligiendo al que es profundamente imperfecto. O sea, los personajes siempre creen una mentira. ¿Por qué? Porque tenemos cicatriz, porque tenemos anillo, porque tenemos ibris, porque estamos hechos puré. Y entonces, por ejemplo, Aladín dice, no soy digno de ser amado tal y como soy. Entonces tengo que hacer lo que sé, llamar la atención, hacer cosas tal. Y estas mentiras se construyen, por ejemplo, ¿no? Esto lo explico a los chicos en el cole. Digo, mira, no soy digno de ser amado. ¿Pero por quién? Por mi padre, por ejemplo. Entonces, solo podré conseguir el amor de mi padre si logro impresionarle. Entonces, tiendo a hacer cosas impresionantes para conseguir que la gente me quiera. Bueno, esto es una mentira de primero de guión. O sea, esto no es psicología. Esto es primero de guión. O sea, esta es la mentira de Indiana Jones. Esta es la mentira en la que cree Troy Bolton. Esta es la mentira en la que cree Hércules. Esta es la mentira en la que cree Batman. No soy digno de mi padre. Por tanto, tengo que hacer cosas impresionantes para que me quiera mi padre, ¿no? Entonces, si tú eres un personaje, ¿eres el autor de la realidad? No, por tanto eres un personaje. ¿Tienes cicatriz? ¿Tienes algo que tú no puedes cambiarte a ti mismo que te gustaría cambiarte y no puedes? ¿Tienes un dolor, una pena, una frustración? ¿Tienes cruz? ¿Tienes cicatriz? ¿Cargas con una cruz que no...? ¿Sí? Vale. Entonces eres el protagonista. Por tanto, crees en una mentira. ¿En qué mentira crees? Que para ti es... ¿Me has contestado? ¿En cuál crees tu hija? Hijo. ¿Es hijo o hija? Es que te veo a ti, pero no veo al personaje que hay detrás. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Traducción simultánea? ¿Que no crees ninguna mentira? Date tiempo. Bien, entonces... Por ejemplo, Aladín. Hay dos... Entonces, a raíz de esta mentira, los guionistas utilizamos dos dimensiones de un personaje que son el want y el need. El want es lo que el personaje quiere
y el need es lo que el personaje necesita. Por ejemplo, ¿yo qué quiero? Comer en McDonald's todos los días. ¿Qué necesito? Hacer deporte, a que se entiende el fenómeno, ¿no? Una cosa es el want, otra cosa es el need. Bueno, pues los personajes tienen un want y tienen un need. El want es lo que el personaje cree que si lo consigue se le quitará la mentira. ¿Vale? Típica historia. Tú me vas a contar tu historia. Mi padre no me quiere. ¿Por qué? Porque mi madre no quiere más a mi hermana, por lo que te contaba antes. Porque mi padre es ingeniero y mi hermana, como sabe muchas matemáticas, pues estamos en las comidas y entonces se pueden hablar de logaritmos, ¿no? Y de no sé qué, y yo siempre me siento apartada. Estás contando una historia buenísima porque eres una escritora buenísima, ¿eh? Y entonces vas tú y dices, dibujas una vaca en un papel y dices, papá, mira, he dibujado una vaca. Y dice tu padre, aparta, quiero hablar de logaritmos con tu hermana, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que colgar esa vaca en el Guggenheim, ¿no? Que tampoco es difícil, a ver si me entiendes, porque colgan cualquier cosa, pero tienes que colgar esa vaca en el Guggenheim, ¿para qué? Para que tu padre diga, ostras, mira, la vaca de mi hija en el Guggenheim. Y entonces dirá, papá, hablemos de logaritmos, aparta, quiero ver la vaca. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Eso es el want. Eso es el want. ¿Por qué? Porque parte de una mentira, es decir, mi padre quiere más a mi hermana que a mí, y si no, ¿tú qué sabes? Es tu percepción. Entonces, Aladín, por ejemplo, pongo Aladín, imagina, porque como está ahora en Madrid en un musical, se me ocurre que puede ser una buena opción. Aladín, ¿qué quiere Aladín? A ver, ¿qué quiere? ¿Cuál es su want? ¿Quién lo sabe? Lo dice en alto él, por eso. ¿Cuál es el want de Aladín? Venga, animaos. ¿Qué quiere Aladín? Lo pide en voz alta, ¿eh? ¿No lo sabéis? Ya no ven a Aladín estos. ¿No lo sabéis? ¿Qué le pide? Aladín quiere ser un príncipe. ¿Por qué quiere ser un príncipe? Ahora entenderás mejor la mentira en la que cree. La pregunta es, ¿Aladín consigue ser un príncipe? Sí. Y muy pronto, además. ¿Se acaba la película? No. ¿Y por qué no se acaba la película si ya tiene lo que quiere? Porque la vida y las películas no van de conseguir lo que quieres. Van de conseguir lo que necesitas. No va del want, va del need. Al final feliz se llega por el need, no por el want. Por ejemplo, ¿qué quiere Simba? ¿Cuál es su want? Pues su want es vivir tranquilo, ser el rey para vivir tranquilo y sin preocupaciones, ¿verdad? Hakuna Matata. ¿Consigue el want? Sí, muy pronto además. ¿Por qué no se acaba la película? ¿Por qué no se acaba la película, chicos? Porque aquí, que está tan contento y tan feliz, sigue creyendo que mató a su padre. ¿Y de qué van las historias? Y aquí es donde ya nos ponemos serios. Las historias van de cómo el autor le quita al personaje la mentira en la que cree. Clase de guión gratis. De cómo el autor le quita al personaje la mentira en la que cree. ¿De qué va tu vida? De cómo el autor te está quitando golpe a golpe y pala a pala la mentira en la que crees. Que es como un complejo. La mentira en la que crees es como un complejo súper difícil. Las chicas yo creo que entienden mejor lo de los complejos que los chicos. Tú ya puedes tener complejo de nariz y te puede venir el tío más guapo del mundo, ay, cásate conmigo y tal, que cuando puedas te lo operarás. La mentira en la que crees es como un complejo, lo tienes muy dentro. Entonces, esto es muy largo de explicar, ¿verdad? Yo utilizo 4 días en los colegios para explicar esto, pero así, a grandes rasgos, de eso van las historias. ¿De qué van las historias? De cómo Frodo tira el anillo. ¿Qué quiere Frodo? Vivir tranquilo en la comarca. ¿Qué necesita Frodo? Hacer un viaje hacia el infierno más profundo y tirar el anillo que le está haciendo la vida imposible. ¿Por qué? Porque la comarca es el infierno. Como decía Andrea Monda, el director del Observatorio Romano, que tuve la oportunidad de hacer una charla en Roma con él de Señor de los Anillos, decía si la comarca es Mordor, si esa forma de vivir con cotilleos, con envidias, con puertas cerradas, debajo de esa apariencia, ¿qué hay? ¿Qué hay debajo de la apariencia de la comarca? Mordor. Mordor. Por eso, ¿qué tiene que hacer Frodo? Frodo tiene que salir, ¿para qué? Para vencer a Mordor en su mismo corazón, en la misma comarca. Esta es la clave.
Esta es la gracia del chiste. ¿De qué van las historias? De cómo el autor le quita al personaje la mentira en la que cree. ¿Qué quiere Aladín? Ser un príncipe. ¿Qué necesita Aladín? ¿Por qué quiere ser un príncipe? Porque dice, no valgo nada, porque soy una rata callejera. Entonces, si soy un príncipe me querrán y me casaré con la chica que es princesa y no sé qué. Eso es lo que quiere, pero lo consigue y la película no se acaba. ¿Por qué estás mal hoy? ¿Por qué la sociedad está mal hoy? Porque solo te ofrecen el want. Solo te ofrecen el want. Te están diciendo que la vida está en tener un buen trabajo, que la vida está en tener éxito profesional, que la vida está en viajar. Todos los jóvenes locos por viajar. Digo, sí, viajar es lo más horroroso que hay. Estoy harto de viajar, ya viajar es horrible. Todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere no sé qué, todo el mundo quiere no sé cuántos. Want, want. ¿Qué ocurre? Que consiguen el want y no estás feliz. ¿Por qué no estás feliz? Ya tienes el want y ¿qué? Ya tienes coche, pues otra más grande. Ya tienes casa, pues otra mejor. Ya soy decano, pues rector. Ya soy rector, pues yo qué sé, presidente del gobierno. Es que siempre algo más. ¿Por qué? Porque lo que tienes no te sacia. ¿Por qué? Porque no te puede saciar. Porque el want no puede saciar. La vida de Frodo en la comarca no le puede saciar. Porque en la comarca, en el corazón de la comarca está Mordor. Entonces, ¿qué necesita Frodo? ¿Cuál es su need? ¿Qué necesita Aladín? Aladín quiere ser un príncipe porque piensa que no vale nada. ¿Pero qué necesita? A ver, esta ya es de fin de charla. ¿Qué necesita Aladín? Autoestima. ¿Quién ha dicho autoestima? Pues yo creo que no, ¿y sabes por qué? Porque él ya se quiere mucho. Él le ha pedido al genio ser un príncipe, no le ha pedido un pisito de protección oficial y llegar a fin de mes. Esto es lo que me contestan todos los chavales. Autoestima, les digo, pues no señor. ¿Sabéis por qué no? Y con todo el cariño te lo digo. Porque ya, ¿qué pasa? ¿Que hemos cortado la posibilidad de que alguien nos quiera como somos o qué? A tal punto ha llegado la soledad de esta sociedad que pensamos que con querernos a nosotros mismos seremos felices. Ya nos queremos mucho, por eso buscamos el want. ¿Qué necesitamos? Que alguien me quiera como soy. ¿Dónde está aquel que te quiere como eres? Pero como eres, ¿eh? No como aparentas ser, sino como eres. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde se encuentra ese que te quiere como eres? Que te ama cuando menos lo mereces, que precisamente es cuando más lo necesitas, ¿no? Por lo que decía aquellos, decía yo Lennon o quién. ¿Dónde está? Bueno, yo lo he encontrado en la iglesia. Yo en la iglesia he encontrado mi lugar, en mi comunidad, yo he encontrado el lugar donde me quieren como soy. Yo que soy, como decía Groucho Marx, que nunca pertenecería a un club que admitiese a tipos como yo, ¿verdad? Pues he encontrado un club que admite a tipos como yo. Y donde se me quiere por lo que soy, no por lo que yo aparento, o por lo que yo... Yo invito a todos los que me están viendo y a todos que busquéis ese lugar donde te quieren como eres. Porque existe, ¿eh? Existe. Y la iglesia está llena de lugares donde se te puede querer como eres. Bueno, muy bien, pues este es los 4 finales. Última diapositiva. Solo hay 4 finales en las historias. Si consigues el want y consigues el need, super final. Porque el want no es malo, ¿eh? O sea, querer una casa mejor no es malo, simplemente que no sacia completamente. Si no consigues el want y si consigues el need es un final feliz. Por ejemplo, los chicos como Cars. ¿Cars consigue la Copa Pistón? No, no consigue el want, pero consigue el need, ¿no? Tener amigos, tal. Es un final feliz, casi que te alegras que no la consiga. Ahora, si consigues el want, pero no consigues el need, el final es amargo. Yo qué sé, la red social de David Fincher, ¿no? Consigue tener 50.000 millones de amigos en Facebook, Mark Zuckerberg, pero ni un solo amigo de verdad. El final es amargo. Y si no consigues el want y consigues el need, pues el padrino. ¿De qué depende el final feliz? ¿Del want o del need? Mira la tabla. Del need. ¿Por qué no hay finales felices? Porque hemos cortado el need. Y nos han dicho que lo único que tú puedes pretender en esta vida es tener. Es el want. Por eso no hay finales felices. Pues bueno, he aquí la que yo pienso que puede ser la misión del cuento de hadas, recuperar el final feliz para esta sociedad. ¿Va bien? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas, sí. ¿Le parece? Adelante. ¿Puedo compartir un segundo algo que me resonó especialmente? Hombre, claro. Que tengo la posibilidad. Tuvimos en mi empresa un proyecto con Alcohólicos Anónimos, al hilo de lo que decía usted de lo sanador de las historias, los cuentos, y ellos nos decían, el éxito de Alcohólicos Anónimos es que el alcohólico que cuenta su historia ese día no bebe. Y me pareció, bueno, especialmente impactante, ¿no?
cuando cuento mi historia ese día no bebo. Y bueno, al hilo de lo que usted contaba... Tanto es así que Quest, estos grupos que decía, están basados en un programa de 12 pasos. Ajá. Para que vea cómo estamos en sintonía. Sí, es un programa de 12 pasos donde vamos a meter a los chicos dentro de una historia, que son esos 12 pasos, ¿no? Para que ellos, de un modo u otro, pues puedan también ayudar a sacar todo eso. O sea que perfecta sintonía. Muy bien. Sí, sí. Pues damos paso entonces... Sí, por favor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Lucas. Lucas. Mira, a ver, en la Escuela de Arte Dramático, en el siglo pasado, Medina Vicario, que es el que nos daba la clase de literatura dramática, nos cuenta que la tragedia se puede definir como lo que va a hacer el héroe o la heroína a su pesar. Entonces, Edipo va a matar a su padre y va a estar con su madre, él siente que no sé qué, no sé cuánto, y lo va a hacer a su pesar. Y eso te va a llevar, en la tragedia general, en todos los sentidos, yo qué sé, la más moderna, El Padrino, el personaje de Al Pacino hace eso a su pesar. Él no quiere ser como ha sido su padre, pero va a acabar lo que es El Padrino, que la ve a cada uno y demás. Y entonces eso, el espectador, la famosa catarsis, que es una cosa muy mal explicada, de que eso te va a purificar y vas a querer ser mejor. En cambio, cuando estamos hablando de tragedia y no digamos ya de comedia, es que no hay salida. Es que el ser humano no encontró salida, y la única salida que tenemos es reírnos de la cuestión porque no tenemos nada. Entonces, lo que te quiero preguntar en todo esto que estás contando, del final feliz, etcétera, 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 ¿realmente estas historias no son una tragedia? Los cuentos y demás, que al fin y al cabo van a tener un final feliz y es lo que tenemos que hacer. ¿No nos están contando todo en clave de tragedia? Sí, bueno, de hecho, la propia expresión eucatástrofe refleja perfectamente lo que dices. Es una tragedia que tiene una eucatástrofe, es decir, donde los dioses no aparecen para castigar, sino los dioses aparecen para salvar. Que no lo he explicado y gracias por la pregunta que me ayuda a explicarlo. Es decir, ¿qué es la eucatástrofe? Que en la última parte de la historia, o sea, ¿por qué la eucatástrofe es profundamente cristiana? Porque el pecador, por decirlo de alguna manera así, para que me entiendas, el pecador, el perdido, el tal y cual, siempre tiene la posibilidad eucatastrófica de ser salvado gratuitamente por Dios. Es donde viene el Deus ex machina que no tiene que ver nada con la historia y que da igual y que se lo saca el autor de la manga y saque... Bueno, pues eso, de lo que acusan a Tolkien, de decir, joder, están ahí hechos polvo y tal igual, y vienen las águilas y se los llevan. Venga, no me jodas. Claro, es que eso no es azar. Tolkien no lo hace porque sea mal escritor. Dicen, es que Tolkien es muy mal escritor. ¿Qué dices? Está hablando de la providencia. Está hablando de aquello que dice San Pablo, dice, fuimos salvados más allá de toda esperanza humana. O sea, en nuestro interior, dice San Pablo, en nuestro interior dimos por sentada la sentencia de muerte. ¿Para qué? Para aprender a no poner las fuerzas en nosotros mismos, sino en aquel que es capaz de sacarnos del peligro más allá de toda esperanza humana. Es decir, hay una experiencia que es profundamente católica que Tolkien tiene, que es el ser salvado más allá de toda esperanza y de forma completamente gratuita. Si no entiendes que has sido salvado de forma completamente gratuita y más allá de toda esperanza humana, no puedes ser en cierto modo cristiano, porque siempre pensarás como que le debes algo a Dios. O sea, que Dios te salva, pero porque en el fondo ya te vale salvarme por lo bueno que soy. No, la cruz y tal significa que, oye, yo soy un desastrico y he sido salvado gratis. Eso es la eucatástrofe. Por eso, pero claro, la estructura es trágica. Es trágica hasta el último minuto, en el que en vez de la catástrofe que aparece Zeus para te vas a enterar, ¿no? Aparece Dios y te salva. ¿Cómo? Gratis. Eso es eucatástrofe. Vienen las águilas. ¿Pero qué pintan aquí las águilas? Vienen las águilas. Y eso es muy tolkieniano. Y eso es muy eucatastrófico. Y eso se le critica mucho, pero porque no entienden que en el fondo, me parece a mí que no entienden, que ese es el punto más católico de Tolkien, el punto más religioso de Tolkien. Ser salvado gratis, digamos, aunque no tenga casi, aunque él defendía que tenga relación con la historia, que eso es la eucatástrofe, pero casi rozando el Deus ex machina, ¿no? Que de repente aparecen las águilas de ninguna parte y tal, ¿no? ¿Por qué? Por esa experiencia que yo creo que es profundamente, digamos, religiosa, de esta sensación de, oye, me ha salvado, o sea, no me lo merecía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Semana Santa ves pasar el paso, ves pasar la cruz y dices, mira, yo no me merezco esto.
porque yo ayer hice esto, aquello, tal, pero sin embargo este señor ha muerto por mí, tal. Esto es una experiencia profundamente católica que yo creo que refleja esto de la eucatástrofe, me parece a mí. No sé si te he contestado o no, pero ¿alguna cosa más? Por ahí, por aquí, por allá. Este chico, que es el primero que ha preguntado, te he hecho callar, ya perdonarás, ¿eh? Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Al principio de la... ¿Cómo te llamas? Daniel, Daniel. encantado. Igual. Al principio de la conferencia mencionaste un concepto que era bautizar la imaginación. No te digo. Al principio de la conferencia mencionaste un concepto que era bautizar la imaginación. Sí. No escuché bien quién lo decía y me gustaría también que profundizaras un poco en él. ¿A qué te refieres cuando se habla de bautizar la imaginación? Bueno, esto lo dice C.S. Lewis. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, íntimo amigo de Tolkien. Lewis se convierte, se hace cristiano a raíz de esta conversación que tiene el 19 de septiembre del 31 con Hugo Dyson y con Tolkien, esta que dice los mitos no son mentiras, los mitos son verdad. Él escribirá en un libro que os recomiendo leer, Cautivado por la alegría. Él escribe acerca de esa noche, dice que esa noche fue la que le llevó a creer definitivamente en Jesucristo. Esto de los mitos, ¿no? Que os he contado un poco así rápidamente, ¿no? Entonces, eso lo dice C.S. Lewis acerca de George MacDonald, que es otro autor que, si no habéis leído, hiper recomendadísimo, pues por ejemplo La princesa y los trasgos, de otros muchos, que era un pastor calvinista escocés o presbiteriano, la verdad es que no me acuerdo, que me perdonen los que saben de eso, pero dice que George MacDonald, los libros de George MacDonald fueron los que bautizaron su imaginación, dice C.S. Lewis, ¿no? Y de ahí la reflexión de bautizar la imaginación. ¿Qué significa bautizar la imaginación? Pues yo creo que igual hoy te la he bautizado. Ahora ya no vas a ver las historias igual. Si me has escuchado, gamberro, no sé si me has escuchado. Pero si me has escuchado, a que igual te he hecho, te he puesto unas gafas, digamos así, ¿no? Unas gafas con las cuales ver las historias de otra manera, ¿no? Te he bautizado la imaginación. Es esto, bautizar la imaginación es esto. Mira, a ver si lo encuentro, que lo he puesto antes. Yo me leo una historia, me leo las Crónicas de la Dragonlance, me leo el Nombre del Viento, me leo El Señor de los Anillos, me leo tal. ¿Es solo un consuelo para las tristezas de este mundo o es una respuesta al interrogante, ¿esto es verdad o no? ¿Esto es verdad o no? Es decir, ¿se puede vencer al dragón o no? De acuerdo, muchas gracias. Okay. Si puedo, otra pregunta más, por favor. Sí, tenemos también unos minutos. Comentaste que en la conferencia una autora era la que mencionaba que para Frodo la comarca es Mordor. Sí, para Andrea Monda. Ese es el director del Observatorio Romano, del periódico del Vaticano. Vale, muchísimas gracias. Eso es, Andrea Monda, que tiene un libro escrito, pues, está solo en italiano, pero dijo eso en la conferencia, compartimos conferencia, en la que nos invitaron a Roma y tal, y dijo eso y me gustó mucho. Dice, la comarca es Mordor, y dice, efectivamente. O sea, tiene dentro, digamos, Mordor, ¿no? Está condenado a caer bajo Mordor. Hay que salvar la comarca. Hay que salvar la comarca, que es lo que hace Frodo. Los que solamente han visto las películas no saben cómo acaba El Señor de los Anillos. No lo saben. No tienen que entender nada. Porque la clave está en el final, que es cuando Frodo y los hobbits salvan la comarca. Porque la comarca se ha convertido en una delegación de Mordor. Adelante. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo. Felicidades y enhorabuena por la conferencia, muy Gracias. amena e informativa. Es fácil ser un héroe cuando eres millonario y te puedes comprar todos los juguetes de Batman o cuando tienes superpoderes como Superman o demás. Pero ¿no piensa que quizá uno de los mayores logros de Tolkien en su obra es la de... que viene de los cuentos de hadas, la de la exaltación del humilde como héroe? O sea, que realmente la realización de que cualquier persona puede llegar a ser un héroe si hace lo necesario en el momento adecuado. Absolutamente. Es decir, lo que Tolkien hace, pero fíjate que eso es la esencia del héroe, como decía antes. El héroe no vence por sus superpoderes. Tú mira cualquier película que verás que una película buena no va de lo que el héroe vence porque tiene no sé qué, no, vence con algo diferente a su superpoder. Vence con un sacrificio,
vence porque da la vida, vence porque muere y resucita, algo que va al margen de su superpoder y que tiene que ver más con el buen con el id. Lo que hace Tolkien, como buen inglés y buen católico metido en el ambiente de Chesterton y tal, Chesterton es el hombre de la vida ordinaria. O sea, es el héroe de la vida ordinaria. No hay nada más épico que la vida ordinaria. O sea, llegar a fin de mes, yo qué sé, educar a los hijos, ¿no? Mantenerte medianamente cuerdo, soportar las injusticias, lo que sea, eso es lo más épico que hay. Entonces, efectivamente, Tolkien hace una cosa muy bonita, que es que coge a los hobbits, que son nada, ¿no? Al final, porque al principio siempre va de elfos y tal. Fíjate que en el Silmarillion son todo héroes, pero es un desastre todo. Pues así resumiendo muy rápido, pero luego lo que hace es coger a la persona normal. Y yo creo que eso es efectivamente la esencia heroica, porque uno descubre, es metafórico a mi modo de ver, el hobbit puede ser perfectamente una metáfora de un tío con superpoderes también, porque dice, esconden mucho más dentro de lo que parece, ¿no? Tienen una fuerza, tienen un coraje, les sale de dentro de una manera extraña. Bueno, ese superpoder de la vida ordinaria aquí no tiene dentro, ¿no? Y creo que efectivamente, como bien dices, es absolutamente maravilloso. Eso y un arquetipo nuevo que crea Tolkien, que es el de la comunidad, el de un grupo yendo junto, porque eso existía un poco en los argonautas y tal, y luego hubo otro grupo en el barón Munchausen también, pero no existía. Fíjate, hasta tal punto es que un año después del estreno de la publicación del Hobbit en Estados Unidos es cuando nace la Sociedad de la Justicia Americana en DC Comics, que luego se convertirá en la Liga de la Justicia. Hasta entonces no había grupos de superhéroes. Es a raíz del Hobbit que se empiezan a hacer grupos de superhéroes, porque crea como un arquetipo que mola mucho, que es una comunidad yendo junta. Y eso lo desarrollará mucho más, evidentemente, en la Comunidad del Anillo, en la Compañía del Anillo. O sea que, sí, muy bien visto. ¿Da tiempo a más? ¿Una más? Sí. La última, venga. Si es que he visto que había levantado la mano, perdón, que nos pasamos un poco de tiempo, pero... Bueno, muchas gracias por la conferencia. ¿Cómo te llamas? Pues yo me llamo Reyes y somos, pues se puede decir que fans del Club del Fuego Secreto. Ay, qué bien. Y nada, ahora en el cole lo van a empezar a leer las niñas de quinto de primaria. No me digas. Me enteré ayer, sí. ¿En qué cole? En Montespiño, en Coruña, es un Muy cole bien. de fomento. Muchas gracias. Y entonces, bueno, quería preguntar qué podemos hacer, cómo podemos organizarnos los padres, algo concreto, pues para proteger el gusto de nuestros hijos por los grandes libros, por las buenas películas, porque no sé, no me parece fácil. No sé si, supongo que no hay una receta universal o algo. Sí, pero bueno, sí, hay una receta bastante universal. O sea, dentro de, a mi modo de ver, claro, esto hablamos, aquí cada maestrillo tiene su librillo y si alguien tiene un truco mejor que el mío, que me lo diga, que yo también tengo hijos que tengo que sacar en esta guerra, ¿no? Pero hay dos cosas que para mí son absolutamente fundamentales. La primera, hay que retrasar lo máximo posible la llegada del niño al móvil. O sea, no puedes darle un móvil a un chaval de 9 años, ni de 10, ni de 12. Hay que retrasar la llegada al smartphone lo máximo posible. En el momento que el chico o la chica tiene un smartphone, estás perdido. Y fíjate que soy burro con esto, ¿eh? Soy muy radical, porque lo he visto, ¿eh? He ido a muchos coles, he estado con muchos chicos y él sería capaz de afirmar que el 90% de los grandes problemas que tenemos con los chavales vienen del smartphone. Vienen del smartphone. Hay que retrasar todo lo que puedas la llegada del muchacho al smartphone, lo máximo que puedas. Yo soy muy friki, mis hijos no tienen smartphone hasta los 18. Y estoy planteándome muy seriamente que no tengan smartphone hasta que se lo puedan pagar ellos. Y ya van temblando, pobres. Eso es muy importante, ¿eh? Tú te paras a pensar y verás la cantidad de problemas que está. O sea, es un problema social tan grave que todo el mundo sabemos que hay un problema muy grande con el móvil, a que todo el mundo lo sabe, a que nadie hace nada. Es que nadie hace nada. Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Pues yo soy con esto radical. ¿Quieres que tus hijos crezcan sanos y bien? Quítales el móvil hasta lo más tarde que puedas. Yo no te digo que a los 18, pero
según tu criterio, el de tu marido, de tu familia, lo más tarde que puedas. Eso es punto número 1. Y punto número 2, mira, te ha sonado el móvil, ¿ves? Es que esto es profético, esto es Sauron, que tiene mala leche, no te preocupes. Y... Bueno, si es de diabetes te dejamos. Y la segunda cosa que yo es, en la medida de lo posible, porque la vida actual pues es muy compleja y es muy difícil, estar lo máximo posible. Estar. Hay una revista que se llama Ser Padres, y yo voy a crear otra que se llame Estar Padres. Estar, en la medida de lo posible. Ver la televisión juntos, ir al cine juntos. Juntos. No dejes a un chico con una pantalla a solas. Si se aburre, que se aburra. En el momento en que tú le das el smartphone a un chaval, ya luego se lo vas a quitar, le vas a dejar el juego este de Educa. Toma, hijo mío, busca las parejas. Te va a decir que sí, que tururú. Va a ir a por el móvil. Estar, ver pelis juntos, estar juntos, hablar en familia, hablar. Búscate, ahora que los veo que son pequeñicas, ¿verdad? Ahora que las tenéis pequeñicas, aprovecha y buscad un rato a la semana para contarles cuentos. Cuéntales cuentos. Cuéntales cuentos. O sea, pero buscad un rato para contarles cuentos. Media hora de cuentos. No se van a resistir a que les cuentes un cuento. Pero claro, ¿qué ocurre? Que yo lo comprendo, que es mucho más fácil llegar a casa y encender la tele que llegar a casa, sentártelos alrededor y montar un juego de mesa que se van a caer las piezas, que va a ser un desastre, o que pararte a contarles un cuento. Pero si tú inviertes en eso, e inviertes en contarles cuentos, e inviertes en hablar y en estar, tienes muchas más posibilidades. Y retrasas lo máximo posible la llegada al móvil, tienes muchísimas más posibilidades de que te salgan sin problemas de salud mental, con un coeficiente verbal enorme y mucho más felices. De nada. Ok, pues yo creo que está, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias.